So, welcome back. Bienvenidos de nuevo. Good to see you all. Bueno verlos a todos aquí. And today Y hoy we're going to continue vamos a our continuar discussion about nuestras charlas acerca the sign of the Son de of la Man. señal del Hijo del Hombre. Last week, La semana pasada about- hablamos acerca de what? ¿qué? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? That's right. Es We correcto, talked about hablamos Zechariah, acerca de Zacarías capítulo 4 and it was a vision y era una of visión what kind of trees? de qué clase de árboles. Olive trees. Olivos. Exactly. Two olive Dos trees, olivos and in between y en medio de were ellos the 7 lamps habían 7 lámparas and oil y draining aceite from the trees into the cayendo lamps. desde los árboles a las lámparas. So we saw how that Vimos cómo corresponds eso to corresponde the sign of a the la Son of señal Man, del Hijo del Hombre, where on the two donde sides a ambos lados we have the two clocks, tenemos 2 relojes, the horologium el clock horologium, el reloj de and horologium the Orion y clock. el reloj de Seeing Orión. how that is Vemos actually an hourglass, cómo eso es un it reloj de has a lot arena of significance y tiene as mucho well significado también for a different kind of clock. para una clase diferente de reloj. And in the middle Y en el medio is the dove está la of the paloma Spirit, del the Holy Espíritu, Spirit. del That Espíritu is Santo. representing Y esto the está oil. representando el aceite. And of course, Y por we saw supuesto, how that vimos cómo eso es distribuido a las 7 iglesias which are symbolized que in están different places simbolizadas around en the diferentes sign. lugares alrededor de la señal. So today we're going to Así talk que hoy about the vamos a oil hablar of acerca the del Spirit. espíritu, del A aceite little del bit Espíritu. more. Un poco más. So here we have the Aquí tenemos churches. las iglesias and you remember y how se there's acuerdan a path cómo hay una ruta through these a churches, través just de like there esas was, iglesias, así como on earth. era en la These are tierra. towns Estas son in what ciudades today is en lo nation que of Turkey. hoy es conocido como Turquía. And there's Y a hay path, una like a ruta, mail route, so somebody would una actually ruta walk de along this correo path, a donde las personas caminaban the different conectando churches las to the diferentes different iglesias towns where de there was a diferentes church. ciudades a donde había una iglesia and then they would come y back ellos to the regresaban al principio. beginning. So we see the same Así que vemos arrangement ese in mismo heaven. patrón en el cielo And in the middle, y en el there medio is está the dove la paloma of the Holy del Spirit, Espíritu Santo, who is distributed que es to the distribuido 7 a las churches, 7 iglesias like these 7 como lamps. las 7 lámparas. Every church Cada should be like a iglesia light debe to the ser community. luz a la comunidad. Therefore, they are Por eso represented están as lamps representadas como with 7 lámparas lights, con 7 luces, burning the oil quemando el of aceite the Holy Spirit. del Espíritu Santo. And this was Y esto explained fue in explicado Zechariah en Zacarías chapter 4, capítulo 4 verse y en el versículo 6. 6. There we go. In verse 6, En el he versículo says, 6 dice, Then entonces he answered, respondió that's the angel, es el ángel and spake unto y me me, habló and diciendo, saying, This is esta the es word of the palabra Lord de unto Jehová a Zerubbabel, Zorobabel, saying, que dice, Not no by con might, ejército nor ni by con power, fuerza, but sino con by mi my espíritu. Spirit. This is when he saw Ahí es the cuando vio olive trees, los he saw that olivos, vision vio esa with visión the oil, con el aceite. and then the Lord said, Y entonces el Señor Not dijo, by might, nor no by con power, ejército but by ni my con Spirit, fuerza, sino con mi espíritu, saith the Lord of ha dicho hosts. Jehová de los ejércitos. So God was defining Dios estaba definiendo what this symbol means. lo que representaba ese The símbolo. oil El aceite, is the Spirit. él es el espíritu. So let's look at that a Así little que bit more, vamos a ver esto un poco más because detalladamente, there is porque hay another story otra in the Bible historia en la Biblia that talks about que habla acerca oil. de aceite. And it's a more common Y es one. una historia más común. We heard it for La the escuchamos scripture reading. Por la lectura bíblica hoy. So let's look at that Vamos again. a ver The de parable nuevo, of the 10 es virgins. la parábola de las 10 vírgenes.
So it's in the setting of a Es wedding, en el contexto de una boda. and in Israel, Y en they would Israel have tenían the wedding hall, and then they el had cuarto de la boda the groom y tenían al novio, man would come venía and call the guests y llamaba a to los the room invitados a entrar where they en el would cuarto enjoy the donde evening. disfrutarían la And noche. the parable describes Y la the parábola describe a las vírgenes, part of the wedding party parte del cortejo de waiting for the nupcial, groom. esperando That's just al novio. Y así the es como la iglesia waiting está for esperando Jesus. a Jesús. We're waiting for him Estamos to esperándolo come. a que venga. And of course, Y por supuesto, an important symbol un in the símbolo Bible importante en la Biblia is of a woman. es el de una mujer. She represents Ella the representa church. a una This iglesia. comes from Eso viene de Ephesians, Efesios chapter 5 and verse capítulo 25. 5, versículo 25. It says, "Husbands, Dice, love your maridos, wives, amad a vuestras mujeres, even as así Christ como Cristo also amó loved the a la church iglesia and gave y se himself entregó for a it." sí mismo por ella. So he compares Él husbands compara a los with esposos con Jesús and wives. y las mujeres women o with esposas the church. con la iglesia. So there's that Así que husband-wife ahí está la relationship. relación de un esposo y una esposa. In the parable Y of en the la parábola virgins, de las vírgenes it's that same es esa misma relación. Es una boda, un ambiente de una boda. Y las iglesias are represented by son those representadas virgins. por esas vírgenes. But in the Pero parable, en la parábola it talks about habla there being acerca de wise habiendo vírgenes foolish virgins. Did I have prudentes the wrong y, one? e insensatas. I want Matthew 25. There we go. Eso es Mateo 25. So there's 10 virgins. Hay 10 vírgenes. 5 5 were de wise, ellas serán 5 were prudentes y foolish. 5 insensatas. What was the difference between ¿Cuál era la the diferencia wise and entre foolish? las prudentes y las insensatas? One had oil, Unos tenían and aceite one not. y otras no. What couldn't they do ¿Qué no if they didn't podían have hacer oil? si no tenían aceite? What was the problem? ¿Cuál era el problema? They had a lamp, Ellos tenían una but lámpara, in order to make their pero lamp para que shine, su lámpara they needed brillara oil. necesitaban In aceite. those days, Y en they esos had, días their lamp tenían su lámpara, was similar era to similar this, a except they had, esto, it excepto was de like a que bowl, era como un and recipiente it would hold the oil. y tenía el aceite adentro. And then they had a Y wick entonces tenían una mecha where they could light a it. donde So podían it was basically like a bowl iluminar. Era como un with a recipiente flame con on the una end. llama al final. We'll see it a little bit later. Vamos a ver un poco después. But without the oil, Sin el aceite they couldn't burn no podían the oil to make the light. quemar el aceite para poder hacer la luz. Now, that was an important Eso thing. era You know, algo if importante. it's dark, you Si need es light. oscuro, necesitamos And God made it luz. so that the Y Dios lo church hizo que la iglesia is the light of the world. sea la luz del That's what mundo. Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. And so we need to Así have que the nosotros oil necesitamos in el order to aceite shine. para poder brillar. So we are in the Así que position nosotros of estamos en la those posición virgins. de esas We are vírgenes. the church. Somos la And iglesia. the parable, Y la therefore, parábola, por makes lo a tanto, question to us. hace una pregunta a nosotros. Are we wise virgins, ¿Somos nosotros vírgenes prudentes con aceite or are we foolish o virgins somos insensatas without oil? sin aceite? Now, Ahora, Jesus started Jesús this parable empezó esta parábola saying, diciendo, "Then shall entonces the kingdom el of reino de heaven los cielos be likened será unto." semejante a. So he Él said, está "This is diciendo, what the kingdom of heaven is así like. es el It's like reino these de 10 los cielos. virgins." Es como That's the story. estas 10 vírgenes y cuenta la historia. Now, when Jesus says, Cuando Jesús "The dijo, kingdom el is reino de like los something," cielos es semejante a algo, today hoy we can understand podemos that entender eso in light en la of luz the sign of the de la Son of Man. señal del Hijo del Hombre. Because in the sign Porque en of la the Son of señal Man, del Hijo del Hombre there are many symbols, hay muchos símbolos and they talk about, y ellos hablan they acerca, describe ellos the kingdom describen of heaven. el reino de los cielos. So the question is, Así que la pregunta es, in the sign, en la señal we have tenemos the 7 churches, las 7 iglesias
But where are Pero, the five ¿dónde virgins? están las 5 The five vírgenes? wise virgins. Las 5 vírgenes prudentes. The foolish Porque virgins, las well, insensatas they're not part of the no kingdom, son parte del reino. but there should be five Pero deben haber 5 wise virgins prudentes in this sign, en esta señal. because this sign Porque la describes the señal kingdom of describe heaven. al reino de los It cielos. illustrates it for us. Ilustra el reino para nosotros. Now, Ahora, if we look si miramos at this, a esto, there's a clue, hay una pista. because we need Porque five. necesitamos 5 de algo. We have 7 necesitamos points where we 7. have a church. Tenemos 7 puntos donde tenemos una iglesia, cada There's a iglesia. clue down here Y hay una pista in aquí the river, en el río. because Porque how many rivers are there? ¿cuántos ríos hay? Just one. Solo un río. But there's 2 Pero hay churches 2 iglesias illustrated by that one ilustradas river. por ese un río. One church, Una Philadelphia, iglesia, Filadelfia, is inside está dentro the sign of the de la Son of Man. señal del Hijo del Hombre, inside this boundary. adentro de este borde. The other church. La otra iglesia outside. está afuera. So, Así in the que en el context contexto of the 10 virgins, de las 10 vírgenes, which one ¿cuál would represent the wise and which representaría one la would represent prudente the y foolish? cuál representaría la insensata? Inside would represent Adentro which one? representaría cuál? The wise. Las prudentes, Because they're inside, porque they están have the adentro, oil of tienen el the Holy aceite del Spirit. Espíritu Santo. And outside De afuera is the foolish. están las They're insensatas, the foolish virgins. son las vírgenes insensatas. Exactly. And both Y ambas, Philadelphia and Filadelfia y Laodicea Laodicea, talk about hablan the door. acerca de una In puerta. Jesus' letter to those En la churches, carta de Jesús a why don't estas we iglesias, look at that? vamos a ver esto. This is in Esto está Revelation en chapter Apocalipsis 3, capítulo 3 and to Philadelphia, a Filadelfia. Jesus says, Jesús le dijo, he introduces él himself. se presenta a sí In mismo verse 8, en el versículo 8. He says, I Dice, know thy works. yo conozco tus obras. Behold, He I have aquí, set he before puesto thee delante de ti an open una door, puerta abierta, and no man la can cual shut it. nadie puede cerrar. For thou hast a Porque little strength, aunque and hast tienes kept poca my word, fuerza, and has hast not guardado mi denied palabra my y no name. has negado mi nombre. So they have an open Ellos door. tienen una puerta abierta. And then if you look down, Y si miras abajo un poco Verse- más, en el versículo 20, 20, Jesus speaks now Jesús to habla Laodicea, ahora a la iglesia de la Odisea and he says, Behold, y dice, aquí yo I stand estoy a at la the door puerta y llamo. and knock. Now, you don't knock, you Tú no look at an open llamas door. en una puerta que está abierta. If any man Si hear my alguno voice oye and mi open the voz door y abre because la it's puerta closed, porque está cerrada, I will come entraré into a him, él and will y sup with cenaré him, con él and he y with él me. conmigo. So we see Así that que vemos contrast. ese contraste. With Philadelphia, Con Filadelfia, Jesus presents an Dios open door. presenta una puerta With abierta, Laodicea, pero con la he's Odisea, standing at the door él está a la puerta and he knocks y él llama because it's closed. porque está cerrada la puerta. And Jesus Y didn't have Jesús anything no positive tenía to nada say positivo about de decir Laodicea. acerca de la Odisea, But for Philadelphia, pero para Filadelfia, he didn't have anything él no tenía negative nada to negativo say. para decir. So Así que this gives us esto nos da contrast un contraste between entre Philadelphia, Filadelfia, like the wise virgin, como los vírgenes prudentes, and Laodicea, y la Odisea, like the como foolish. las vírgenes insensatas. But I think there Pero is creo more to que it hay más than just de esto saying que that solo the diciendo wise que las are prudentes in the church of están en la Philadelphia, iglesia de Filadelfia and the foolish y las are in the church of insensatas Laodicea. están en la iglesia de la Odisea. Because Porque Jesus said there Jesús are five dijo que hay wise and 5 five foolish vírgenes virgins. prudentes y 5 we should insensatas. see Así que debemos ver five. 5. And we know that Y the sabemos virgins que las vírgenes are churches. son iglesias. So Así que we need to necesitamos explore a little bit explorar un poco to más see where para ver those
donde virgins están esas might be 5 represented. vírgenes representadas. First of all, Primero que todo, when we look cuando in the book of vemos Revelation, el libro de Apocalipsis, Revelation is all talking about Apocalipsis está hablando acerca de the revelation of Jesus la Christ, revelación de his appearing. Jesucristo, su venida, And it leads us y nos to dirige the time. It gives us al an tiempo, nos da understanding un of the entendimiento time. The del whole book, tiempo, todo el libro. the book of Revelation El libro is de about Apocalipsis es the acerca time del tiempo, of Jesus' de appearing. la aparición de Jesús. And even Y these aún letters estas to the cartas a churches, las iglesias, they describe ellos describen a time frame. un marco de tiempo. And this is well Y esto understood es by entendido muy bien many churches por muchas iglesias of various de varias denominations. denominaciones. They understand that Ellos since the entienden time que of desde el Christ, tiempo de Cristo, these 7 churches estas 7 iglesias representan representan periodos de tiempo. So there was the Así early que church estaba la iglesia temprana of the apostles de los apóstoles and the people that they y brought to the las church. personas que ellas And they were trajeron a la described iglesia. Ellos eran descritos In his letter to en the su church of Ephesus. carta a la iglesia de Éfeso. So that means Eso significa In que that letter, en esa carta to the church of a la Ephesus, iglesia de Éfeso, those things applied esas cosas se aplicaban especialmente to those people a esas at that personas time. en ese tiempo, When the church was cuando young, la iglesia era joven, relatively speaking. It was en manera only- relativa, for a couple of por 100 years. un par de or so. 100 años o algo así. And then came the Y time luego vino el tiempo where Smyrna, cuando Esmirna, Jesus' letter to la Smyrna, carta de was Jesús very a Esmirna era muy importante. and that was a time Y ese era un when there was a tiempo lot of cuando había mucha in persecución the church. en la iglesia. Christianity La wasn't cristiandad well-liked by no era the muy Roman, querida pagan religion. de parte de los romanos, era una And so there religión were pagana many que tenían ellos. Christians Habían muchos who were cristianos que fueron just for muertos being Christian. debido a ser cristianos. And in Jesus' letter to Y en the la church of Smyrna, carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, that's in Revelation eso está en chapter Apocalipsis 2, 2. And Jesus introduces Jesús se himself. introduce a sí mismo, He says to the angel dice, of the church y in escribe al Smyrna, ángel de write, la iglesia en Esmirna, "These things el saith the primero first y and el the last, postrero, which was el que dead estuvo and is muerto alive." y vivió. So he's identifying Él with está their experience, identificándose con su because experiencia, many of them had porque died, muchos de ellos habían muerto, and he's giving them hope. y Él está dándoles esperanza. He says, I Y know dice, thy works. yo conozco tus obras y tu They tribulación, had a lot of que ellos tenían mucha persecution persecución from the Romans, del parte de los their romanos poverty. y tu pobreza. And then he says, Y luego dice, pero tú eres rico. now that's Y interesting. eso es interesante. We'll come back to Vamos that. a regresar a este punto en un momento. And I know Y the la blasfemia them de which los say que they se are dicen Jews ser not, judíos y no lo but son, are of sino the sinagoga synagogue de of Satan. Satanás. And then he Y encourages entonces Él los anima them and says, y dice, fear none of those no temas things en which nada thou lo que vas a shalt suffer. padecer. Behold, the He devil aquí el shall diablo cast echará a some of you algunos into de prison, vosotros en la cárcel that ye may para be que tried, seáis probados and ye y shall tendréis have tribulación 10 por days. 10 días. And indeed, Y in en that realidad, time en period ese marco de tiempo that Smyrna que represents, representaba Esmirna, there were habían 10 days, 10 días, or rather 10 o years, es decir, 10 años, because it's symbolic. porque es simbólico. So a day Un día represents a year, representa un and there were año 10 years, y habían 10 especially años especialmente when cuando the people las of Smyrna personas de were- Esmirna, or the Christians, los rather, cristianos, were very fueron persecuted. perseguidos. The Roman emperor El emperador romano had many tenía, of them mu- executed. ejecutó muchos de ellos. And so there were many martyrs. Había muchos in that mártires time. en ese tiempo. And this was actually, Y esto fue I believe, at the end en el Of fin of that period de ese periodo until about hasta 313. al In those last 313 years, en estos últimos años
that was when they had that ahí great fue cuando tribulation. tuvieron esa gran tribulación. That's not so important. Pero eso, The important thing lo importante for what we're talking about today, it's not so important. For them, it was very important. para ellos era muy And importante. that's how it is Y así with es Jesus' letters. con las cartas de Cristo. Son muy importantes cuando estás atravesando esa experiencia. So for all of us, Para we can todos learn nosotros podemos something from aprender those algo letters. acerca de esas cartas. But for Pero our para experience, nuestra experiencia there's one or hay another una that u will otra reach us carta que nos va a alcanzar más de cerca and be in a way y more important to va a us. ser como than some más of the importante para nosotros que And that's- otras de las cartas. What it is, Y what it was like así era in this time frame. en If you ese look at marco it de in tiempo. terms of just Si time, lo ves from the time en of términos Christ de until now, tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, the letter to each la church carta a cada iglesia was especially era significant to the especialmente people significativa of that time. de las personas de ese tiempo. And you get all the way Y tú until llegas today, hasta hoy where cuando it's the era of es la Laodicea, era de if la you will. Odisea. And it's interesting Y es because there's kind interesante of a porque progression hay una progresión through the letters. a través de las From cartas. the beginning, Desde el the comienzo, apostolic church la iglesia with apostólica Ephesus, con Éfeso, Jesus says, Jesús le dice he says, y dice, I know thy works yo and conozco thy tus labor, obras y tu and arduo thy trabajo y patience, paciencia, and how thou canst y que not no bear puedes them soportar a which are los evil, malos, y thou has hast tried probado them a los que which say they dicen are ser apóstoles y no lo son, and hast found them y liars. los has hallado So he mentirosos. repeats some of the good Así things que that they repite did, algunas de las cosas buenas que hicieron and he continues there. I y won't read everything. continúa allí, Then no he voy a says, leer todo, "Nevertheless, y dice, I have somewhat against thee." sin embargo, Verse 4. tengo algo en contra de ti, Because thou hast que left has thy dejado first tu love. primer amor. So they were working Ellos for the Lord, estaban trabajando para el Señor, estaban dejando que su luz but brillara, something happened. pero algo pasó. They left their Ellos first love. That dejaron means su primer amor. they got sidetracked. Ellos se desviaron, They started going on the se wrong way. empezaron a ir en un camino errado. And instead of Y en vez de keeping Jesus in the tener forefront a in all that they were Jesús doing, en el frente de todo lo que they hacían, started empezaron going off a of that irse, way and lost a sight. desviarse y se perdieron la vista de Cristo. And Jesus says, Y "Therefore, Jesús dice, remember recuerda por from whence tanto thou de art dónde fallen, has caído and repent, y arrepiéntete and do the y first haz las works, primeras obras. or else I will Pues come si to no, thee quickly, vendré pronto a and ti remove y thy quitaré tu candlestick out candelero of its de su place, lugar, except si thou no te repent." hubieres arrepentido. Now, one of the things Una de he las mentions cosas que as we menciona continue, Jesús al He says, continuar, "But él this dice, thou hast, pero tienes esto, that thou hatest que aborreces the las deeds of the obras de los Nicolaitans, Nicolaitas, which I also las hate." cuales yo también aborrezco. So, we see this Vemos theme coming ese up tema again in different resurgiendo de nuevo en through the churches. diferentes maneras a través de las iglesias. forms. For example, Por ejemplo, in the church of en la iglesia Pergamos, de Pérgamo, this is now the third esta church. es la tercera iglesia. He doesn't have anything Él no bad to tiene say nada about malo Smyrna, que decir acerca de Esmirna. but from Ephesus De Éfeso to Pergamos, a Pérgamo, we see this vemos theme este tema with the con doctrine la of the doctrina Nicolaitans. de los Nicolaitas. Let's start in verse 14, Empezamos chapter 2, en verse 14. versículo 14 del capítulo He's 2. speaking to Pergamos, Él the está church hablando of a Pergamos, Pérgamo, and he says, dice, "I have a pero few tengo things unas against thee, pocas cosas contra because ti, thou hast que there tienes ahí them a los that que hold the retienen la doctrina de Balaam, Balaam, who que taught enseñaba a Balak to Balac cast a poner stumbling blocks tropiezo before the ante los children of hijos de Israel, Israel, to eat a things comer de cosas sacrificed unto idols, sacrificadas and to commit a los fornication." ídolos y a cometer fornicación. So Jesus was, Así que Jesús estaba diciendo, you're teaching the tú people estás to go astray. enseñando a las personas a irse al mal camino, así como Éfeso se fue, desvió al mal camino.
even though they were Pero starting to go astray, aunque se fueron they still desviando, hated the deeds of the ellos Nicolaitans. odiaban los hechos de los Not Nicolaitas. entirely clear No what that es is, but we get some enteramente hints. claro lo que es, pero tenemos he unos talks about the indicios. doctrine of Y aquí habla acerca de la doctrina de Balaam, Casting a stumbling block. poniendo Stumbling block is piedra de something in your way. tropiezo, Want to una walk, piedra de and tropiezo, suddenly algo que está en tu camino. trip Quieres over. caminar y te tropiezas. problem Es un problema would be in que the way for estaría en el the camino children of Israel, para or los the church, hijos de Israel spiritual o Israel. la iglesia o la Israel And that espiritual. problem Y ese was problema eating things sacrificed to era idols, comiendo cosas sacrificadas a los committing ídolos y fornication. cometer fornicación. and then he says, Y entonces él dice, so y también thou hast tienes also a los que them that retienen hold the la doctrine doctrina of the de los Nicolaitans. So he Nicolaitas, connects these. que yo This aborrezco. putting of the stumbling Él block conecta in eso front y pone una piedra de is tropiezo. like the, Es como the doctrine, or la leads to the doctrina doctrine o of dirige the la Nicolaitans, doctrina de los which Nicolaitas, thing I hate. lo que aborrezco. Éfeso Hated it also. odiaba But by the eso, time we get to Pergamos, pero al momento de llegar en Pérgamo, they have that ellos doctrine. tienen esa doctrina ya adoptada entre And then ellos. when we look, Y to the next cuando church, vemos a la it próxima gets a iglesia, little worse, se hace aún peor, maybe even a lot worse. de pronto aún mucho peor. Because here, in verse Porque 20, allí en el versículo it says 20 again, dice, "Notwithstanding these pero good tengo things you unas mentioned, pocas cosas I contra have a ti, few things against thee, because que thou toleras sufferest that que esa woman mujer Jezebel, Jezabel, which que calleth se dice herself a profetiza, prophetess." So now ahora there's hay somebody who's speaking, alguien que está a hablando, prophetess una is a profeta, woman who profetiza, speaks with es whose alguien authority? que habla con la autoridad de quién, With God's con la authority. They autoridad claim to de be Dios. a prophet, Ellos sí or a dicen prophetess for a decir woman, profetizas, and they're speaking with God's authority. están hablando con la autoridad de But Dios. then Jesus says Pero they're entonces teaching Jesús dice que and están seducing enseñando y my seduciendo servants a mis siervos to again commit a fornication cometer and eat fornicación things y a comer sacrificed cosas sacrificadas to a idols. los ídolos. So Así now que ahora they're teaching those están false enseñando things esas cosas with the falsas authority of con la God, autoridad de Dios, supposedly the authority of supuestamente God, con la calling autoridad de themselves Dios, llamándose a a sí prophet, mismos calling herself a profetizas, prophetess. llamándose profetiza. So that makes things Eso hace las cosas aún worse, peor, because in this church, porque en esta iglesia, and this church y was esta iglesia had the longest era la time. iglesia que tenía el tiempo, marco de tiempo más largo. I don't have a timeline in No history tengo to show you, una línea de tiempo but en la historia para mostrarles, Thyatira pero Tiatira spanned abarcaba hundreds of years. cientos y cientos de años. During the Durante time el when tiempo, the church cuando la iglesia was even above fue kings, estaba aún sobre los reyes en el mundo. and the church, Y la iglesia, el papa de la iglesia, emperors and kings, él escogía different nations. emperadores y reyes en diferentes That was a naciones. long time. Y era un tiempo that muy these things largo happened. que estas cosas Many pasaron. errors Muchos came into the errores church during that llegaron a time. la iglesia durante este tiempo. Entraron en la iglesia. There was Había idolatry idolatría, that came in. There que was entró en la iglesia, Marian worship, adoración a María, indulgences, indulgencias, going to confession instead of confessing yendo our a sins to un God. confesionario, They would a have confesarse a un confessional and you would go to the church and confess to the sacerdote priest. en vez de confesarse ante introduced Dios. Ellos introdujeron celibacy in the el celibato priesthood, en el so that the sacerdocio, priest wouldn't que marry los anymore. sacerdotes no podían casarse ya. Originally, that wasn't the Originalmente ese no era el caso, case, but that came, pero all eso of this came llegó during this durante time, este represented tiempo by the representado letter to the church por of la Thyatira. carta de la iglesia de Tiatira. So this was Así que esto long time era un tiempo when muy many largo things cuando muchas became cosas degraded in the se church. se volvieron peores en la iglesia. And Jesus Mucha degradación. even says Y Jesús aún dijo in verse 21, en el versículo 21, I gave her space y le he to dado repent. tiempo para que se arrepienta. That corresponds to Eso that long corresponde a time. ese Jesus tiempo gave a largo. long time, Jesús many dio un tiempo years muy largo, muchos años,
of time de for the tiempo church to para que la repent iglesia se arrepintiera of that fornication, de esa of the fornicación, things that, de las cosas. spiritual fornication Es, is when you fornicación go away espiritual from es God cuando tú te and- alejas de Dios and receive all y those false recibes doctrines. estas doctrinas That's included falsas. when he says Eso es incluido fornication cuando dice fornicación and eating things y sacrificed to comer idols. cosas sacrificadas a ídolos. But despite that Pero a time, pesar de este she tiempo, never repented. ella nunca se arrepintió. So what we see Lo que through the vemos ahora churches a través de las is this iglesias degradation es gets esta worse, degradación, worse, se hace and peor worse. y peor y peor. Revelation chapter 3 En Apocalipsis 3, and versículo verse 1. 1. Jesus speaks to the Jesús church of habla a la Sardis, iglesia de Sardis and at the end of the verse y he al says, "I know final thy del works, versículo dice, that yo thou conozco hast a tus name, obras, que that thou tienes livest, nombre, que vives and art y dead." estás muerto. So he said, "You Él look dice, like you live, tú parece que estuvieras but in viviendo, reality pero en is, realidad you're dead." estás muerto. And then in the Y end, entonces al he final says, él dice, "Be watchful," in verse 2, en el versículo 2, Be sé watchful vigilante and strengthen y afirma the las things which otras remain, cosas que están para that are morir. ready to die. Porque So this is the picture of a church esta that es una imagen de una iglesia is dead que and está ready to die. muerta y lista Barely para hanging morir. on. And he Y says, "Strengthen- afirma strengthen the las things that are cosas left, que what quedan, remains, lo que queda. because I have not found Porque your no works he hallado tus perfect obras before God, perfectas delante not de Dios. satisfactory, No es what they satisfactorio were doing." lo que estaban haciendo. And finally, Y finalmente, in the end, al final, there's Laodicea. está la Odisea. And we already looked Y at that, ya miramos a esto, where Jesus, donde Jesús he stands at the está a door, la puerta, verse 20, versículo he 20, stands at the door and está a la knocks. puerta y llama. He wants to come in. Él quiere entrar. Let me read in Voy a verse leer el versículo 16 and 16 y 17. This is Revelation chapter Ese es 3. Apocalipsis 3. So then, Pero because por thou cuanto art eres lukewarm, tibio, neither cold ni nor frío hot, ni I caliente, will spew te thee out of my vomitaré mouth. de mi boca. Because thou Porque tú sayest, I am dices, yo rich soy rico and increased y me with he goods, enriquecido and have need of y de nothing. ninguna cosa tengo necesidad. pretty satisfied Ellos with estaban muy themselves. satisfechos consigo mismos. But they Y didn't know. no sabes, Jesus said, "And Jesús knowest dice, not y no sabes that thou que art tú eres wretched, un desventurado, miserable, miserable, poor, pobre, and blind, ciego and naked." y desnudo. So Jesus had Jesús a bit of a different perspective. Tenía una perspectiva diferente en la condición de la que ellos tenían. Ellos se sentían muy bien acerca de sí mismos, pero Jesús, He had words él to tenía describe them that were not palabras para describirlos que no eran muy buenas. very- But he invites them Pero él los also invita to también repent. a arrepentirse. Now notice this. Nota esto. He says, "I Él counsel dice, thee por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, gold oro tried in the refinado en fuego. fire." Now, why would they try gold Porque in the ellos fire? refinarían oro What en el did it fuego. ¿Qué hace? They would put gold Ellos in the ponían fire, oro en el fuego. and what would happen? ¿Y qué pasaba? Whatever that wasn't gold Lo in que there, no había, lo que no era oro allí se And then you quemaba have y pure tenías oro puro in the end. al final. So gold tried Así in que the el oro fire, refinado en it's fuego been refined. ha sido It's refinado, pure. es puro. And then he says, Y entonces él dice, I counsel thee te to buy aconsejo of me que compres de this mí gold este tried in the oro fire, refinado con fuego that thou mayest be para que rich. seas rico. Remember when we saw ¿Te that acuerdas cuando vimos esto? in the letter En to la carta the church a la iglesia Smyrna? de Esmirna.
Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esas son las pruebas, como cuando pones el oro en el fuego. Desde la perspectiva del oro es muy caliente, no es cómodo, es una experiencia difícil. Y eso, con eso está conectándola a Jesús. Sus pruebas, su persecución, su pobreza. Pero entonces Él dice, pero tú eres rico. Pero porque eran ricos, porque ellos tenían ese oro refinado con fuego. El mismo oro al que se le aconsejó a Laodicea que comprara de Jesús. Para recibir esa experiencia, esa prueba que los purificaría su carácter. Ahora, en la señal del Hijo del Hombre, vemos como Laodicea, ahí está el pez y la boca, y Laodicea es como el agua que ha sido vomitada de la boca. Por eso pusimos a Laodicea en este lugar, porque la imagen muestra que ha sido vomitada de la boca. Con Esmirna, esta es la iglesia que atravesó las pruebas y que era rica porque tenía ese oro refinado en fuego, el carácter de oro. Y por eso es representada por el pez dorado. Así que vemos estas relaciones que confirman también la posición de las iglesias en la señal. Y los cielos nos enseñan un poco más acerca de esas iglesias. Así que aquí vemos algo interesante. Tenemos 7 iglesias en una secuencia. En el tiempo de Jesús o en el tiempo de los apóstoles, la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Éfeso, representaba ese tiempo que comenzó en ese entonces y luego progresó a través de todas las iglesias hasta nuestro día con la Odisea. Y vimos cómo eso era una degradación, las cosas se hicieron peor y peor a través de los tiempos. Pero hay estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no encajan el patrón. Porque Jesús no tenía nada malo de decir acerca de Esmirna o Filadelfia. Al principio, Éfeso empieza a desviarse, dejan su primer amor. Y en vez de que se hiciera peor con Esmirna, ellos están bien. Jesús no tiene nada malo que decir de ellos. Pero luego se hace peor con Pérgamo, con Tiatira, casi muertos con Sardis. Y luego de repente Filadelfia está bien, no tiene nada malo que decir acerca de Filadelfia. Y luego viene la Odisea, donde ellos viven negando y se imaginan a sí mismos maravillosos, aman a Dios, tienen una buena vida, y Jesús tiene una imagen muy distinta de ellos. Así que el patrón de degradación se salta a Esmirna y a Filadelfia. Eso nos da una pista, especialmente a la luz de la señal del Hijo del Hombre. Acuérdense que estamos tratando de aplicar para entender dónde están las 5 vírgenes prudentes mencionadas o representadas en la señal. Así que tenemos 7 iglesias, pero 2 de ellas no tienen
that Jesus said nada about malo que Jesús le dijo acerca de ellas. not just Philadelphia, No sería but solo also Filadelfia, Smyrna sino también Esmirna. would count towards Ellos the wise virgins, contarían como las vírgenes prudentes, because they were churches porque that son Jesus had nothing iglesias bad to say. They de had las the cuales Jesús no oil tenía of the nada Spirit, malo que decir. and he Tenían el aceite, gave el their lives for Jesus. espíritu y They daban were faithful su vida por unto death. Jesús y eran fieles hasta And la Jesus said he would muerte. give them Y a crown of Jesús life. les dijo que les daría una corona de vida. And this is where Y our allí clue es donde está nuestra pista comes from the sign. de la señal. You see they're on the Vemos same que están river. en el It's one mismo constellation. río, es una constelación. Both Philadelphia Ambas, and Filadelfia Laodicea y la Odisea, are están they're on the same river, en el which is mismo all one río, big que es una constellation. gran constelación. And that's similar Y eso es similar to something else that a we see algo más que with vemos Smyrna con Esmirna and Ephesus. y Éfeso. Now these are two Estas son separate, dos constelaciones separadas, but they're related. pero están relacionadas. The constellation La constelación for Smyrna, para Éfeso is called the se llama reticulum. reticulum. Now, that's just a fancy Y word eso that es means un nombre network. elegante para decir que es una red. much like Más como the apostles of los Jesus apóstoles de were Jesús fishermen. They eran used pescadores. a net Ellos utilizaban to catch their una fish. red para atrapar sus peces, like that. como esta. This network Esta red is what that es constellation lo que is named after. es nombrada esta It's constelación. called the reticulum Se llama because reticulum it's a porque little, a tool, es that una a network herramienta of que lines. tiene una red adentro. But it really, in the context En el of contexto the churches, de las iglesias, it fits very well encaja muy bien to think of it as para the pensar fisherman's net. como una red de un Because that was the pescador, apostolic porque church esa era la iglesia where apostólica the donde fishermen, los Jesus pescadores said estaban. that Jesús dijo que haría que los apóstoles fueran pescadores de hombres. catch Ellos atraparían a personas y no solo peces. So here Aquí, in the sign, en la señal, we see vemos the fisherman's net. la red de los pescadores y el pez. The fish, El pez does he, is it good for him? es bueno para un pez que sea atrapado en una red. No? ¿No? Are you sure? ¿Estás seguro? Let's look at Vamos a ver something that Jesus algo que Jesús dijo. said. Jesus liked to tell Jesús stories. le gusta contar historias. And one of the Y stories una de that las Jesus told, historias que contó different Jesús, story, una historia diferente, also about the kingdom of es heaven. también He acerca told a del parable reino about de the los kingdom of cielos. heaven. Historias. But in verse 47, En el versículo again, the kingdom of 47, heaven, asimismo el reino de los is like unto cielos a net. es semejante a una red, a fisherman's net. una red de And they pescador cast that net que into the fue sea echada en el mar and gathered y recogieron all kinds de of toda fish. clase de Every peces, kind of fish. cada clase de peces. Then what did they do? ¿Y qué hicieron? Which, when it was Y una full, vez llena, they drew it to la the shore sacan a la orilla y sentados and gathered the good recogen lo into vessels, bueno en las cestas but cast the y bad lo malo away. echan fuera. So they had Ellos the tenían good fish. los buenos And, pescados. of course, when you use a net, Cuando you se catch utiliza other things, una red, maybe crab, se starfish, whatever. atrapan muchas Maybe you cosas, don't un want those things. cangrejo, una But- estrella de so mar. they De would pronto have no to quieres eso, separate it. así que tenían que Now separarlos. that's interesting Esto es interesante because porque in light of a la luz sign of de the la Son of señal Man, del Hijo del Hombre, if we see these si vemos together a estas dos constelaciones as the juntas, fish como el pez and the net, y la red, Jesus Jesús likens the church semejó a la iglesia catching fish a in the net. que recogieran peces en una red. Y en ese It's sentido, not a bad thing no es algo malo to be caught in the net. ser
atrapados en una red. Queremos ser peces atrapados en la red de Cristo. Pero también hay una red mala. La Biblia habla acerca de una red mala, de aquellos que no saben el tiempo, que los coge de sorpresa. Eso viene del libro de Eclesiastés. Pero aquí tenemos la red con el pez. Y entonces también Jesús dijo, la iban a traer y escogían los peces. Y aquí es lo que vemos con el cometa. Él divide a través de estas dos constelaciones. Y luego escoges a aquellos que están en Cristo. La señal es la señal del Hijo del Hombre. Entonces, estando en Cristo, y estos, los que están afuera no están en Cristo. Bien, tomando lo bueno en el recipiente y echando lo malo afuera. Adentro está lo bueno. Aquí es donde están aquellos que se arrepienten de cada una de las iglesias. Están representados como estando en Cristo. Mientras que aquellos que no se arrepienten, ellos son los peces malos que son echados fuera de la red. Nosotros no queremos aquellos, son los que están echados del reino de Dios. Así lo que vemos es que Jesús está usando estas 7 iglesias como una ilustración, y en particular al comienzo y al final. Pero aquí vemos un contraste entre las dos iglesias al final, la Odisea y Filadelfia, y también en este lado, Éfeso y Esmirna. Ahora Esmirna, ellos eran fieles. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y te voy a dar una corona de vida. Si eres fiel a la manera correcta, no has perdido tu primer amor, no has desviado del camino. Es un contraste con Éfeso. Y estos son emparejadas, el pez y la red. Y estas son emparejadas porque son 2 iglesias en un río. Así que en realidad lo que vemos, como vimos antes ya, tenemos a las vírgenes prudentes y a las insensatas. Lo mismo en este lado. Las vírgenes prudentes, ellos se enfocan, se quedan en el camino correcto, pero las insensatas son aquellas que dejan el camino, que dejan su primer amor. Y a menos que se arrepientan, entonces ellas están perdidas. Así que para cada una de las iglesias hay 2 partes. Está la parte fiel adentro y la parte infiel afuera. Pero Jesús utiliza estas 2 iglesias para hacer este contraste, para mostrarnos la diferencia entre las insensatas y las prudentes. Pero solo hay 2 que son representadas de esta manera en esta ilustración con las 7 iglesias. Pero en cada caso hay aquellos que se arrepienten y aquellos que no se arrepienten. De cada iglesia hay aquellos que se arrepienten y son contados como en el cuerpo de Cristo, y aquellos que no se arrepienten, aquellos que se arrepienten de los errores que Jesús mostró, y aquellos que no se arrepienten.
but it's illustrated pero in es two ilustrado en dos who iglesias repent. para aquellos que se arrepienten from the river del río, church, if you will, del this río de la virgin, iglesia, de esta those who virgen, hold the faith, aquellos que mantienen la fe and those y aquellos who don't. que no. So when we see Cuando the vemos ends los paired in that way, puntas see emparejadas de esa manera, entonces en realidad vemos five a with the 5 river, vírgenes con el río, 1, 2, 3 with the 3 ship, con el barco, 4 with the 4 easel, con el and then caballete, again, these two y are luego paired estas because dos the fish son is emparejadas with the net. porque el pez está con la red. If we turn the sign Si around, nosotros volteamos la señal, what do you see there? ¿qué ves allí? It looks like a cup, Parece right? como un recipiente Or o a lamp. una lámpara. This is the Esta lamp es la that lámpara burns. que Let me so you ilumina. can see it a little bit better. voy a mostrarlo de una manera más Inside mejor. Adentro la lámpara is the oil, es el aceite del Espíritu and it burns y quema with the light. con And la what is luz. the light that ¿Y is cuál es shining? la luz que está brillando? It shines Él with the light of brilla time. con la luz del tiempo. And that fits Y eso encaja to the parable a la parábola of the virgins. de las vírgenes. In the very end of the En el parable, fin de la parábola, Matthew 25, en verse Mateo 13, 25, versículo 13, Jesus says, Jesús dice, "Watch therefore, velad pues, for ye know porque no neither the sabéis day el día nor the ni la hour hora wherein en the que el Son of Hijo Man del Hombre cometh." ha de venir. Watch, Velad, because right now porque you ahora don't know no the sabes time el día o el tiempo Son of Man cuando el Hijo del Hombre viene. And when we watch Cuando nosotros velamos in these last en days, estos últimos días and we see y vemos the signs, las señales, when we see cuando the signs vemos las señales that tells us que nos dicen about, acerca de cuando viene Jesús, that's the reason esa es for la watching. razón para Many people velar. take that the wrong Muchas way, personas lo toman de manera errada they say, diciendo, they don't really connect ellos with no the watch, conectan con el velar, but they just pero hold on solo to dicen the other part, la and they say, otra parte que dice, "You don't know no the sabemos time when el Jesus will tiempo come." cuando va a venir Jesús. But Jesus said, Pero "Watch, Jesús dice velar, because you don't porque know tú the no time." sabes el tiempo. And if you don't know Y the si no time, sabes el tiempo, you look at the entonces tú miras time. You el watch. tiempo. You Entonces watch velas, for the signs. miras las señales signs y tell las you señales te dicen time. el tiempo. And that is the Y light esa that es is la illustrated luz que está ilustrada in the vessel en el recipiente of the wise virgin de las that vírgenes has the oil. prudentes que tienen el aceite. So we want to be among Nosotros queremos those five estar wise entre virgins esas 5 vírgenes who prudentes have the oil que of the tienen Spirit, el aceite del Espíritu, who shine que with the brillan light con of la time. You luz know the del time. tiempo, que saben And el tiempo Share that y pueden with the compartir world so eso that con the el world can mundo see para que el mundo pueda what time ver it really qué is. tiempo es. And this is a Y very esto es amazing time un that we tiempo live in. When these things maravilloso en el are que really, vivimos, we see them cuando podemos taking ver place. estas cosas sucediendo. Everything Jesus said, Todo lo que Jesús dijo about his kingdom, acerca de su reino it's all es illustrated todo ilustrado in the sign. en la señal. The things that he said Las cosas que about él dijo himself, acerca de sí mismo they're illustrated. están ilustradas. It's the sign of Es the la Son of Man. señal del He Hijo was the del Son of Hombre. Man. Él He era is el the Hijo Son of del Man. Hombre. Del And so hombre. in his sign, Y en su señal we see all those vemos todas estas all coming cosas, together todas in different estando ways. juntas en maneras diferentes. So with that, Con esto, let's remember recordemos something algo that the Lord que concluded el Señor concluyó, every one of his letters with. que Él dijo al final de todas sus cartas. To the letter Ah, of the church of la Ephesus, carta a la iglesia de Éfeso, finished saying, Él "He that termina hath an diciendo, ear, el que tiene let him oído, hear what the oiga Spirit lo que el Espíritu says to the dice a churches." las iglesias. To Smyrna, A Esmirna,
This is now Es chapter 2, el- verse 11. El capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de ellas, el que tiene oído, oiga a cada una de estas iglesias. Tenemos la misma expresión, todas las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, Dios es un artista. Él toma algo y los artistas les gustan diferentes perspectivas. Y por eso la volteamos y muestra algo diferente. Es la lámpara. Quiero enfatizar que la llama es el conocimiento del tiempo, ese reloj que vimos allí. Pero ¿qué pasa si nosotros la volteamos en una dirección diferente? Y estoy quitando las imágenes para verlas más claramente. ¿Qué se parece esto? Es un oído. El que tiene oído, oiga. El que tenga oídos, no. El que tiene oído, un oído. El que tiene oído. Normalmente tenemos 2 oídos, pero Jesús dijo el que tiene oído, porque en la señal vemos un oído. El que tiene oído, un oído en la señal. Vemos las iglesias están alrededor de este círculo y esa es la parte que está ilustrada con el oído. Esa es la parte que nos muestra el oído. Es exactamente donde están estas iglesias, 7 iglesias, donde las 5 vírgenes son mostradas. Y también en la parte de adentro, las 5 vírgenes prudentes, mientras que ellos tienen el oído, las prudentes, pero las insensatas no escuchan lo que el Espíritu está diciendo. Y ahí tenemos donde está la paloma, hablando directamente adentro del oído. Las vírgenes regresan a la puerta, las vírgenes insensatas. Vemos la puerta en la señal del Hijo del Hombre. Aquí está la puerta y la puerta es donde está el reloj. Y las vírgenes insensatas, ellas no tienen el Espíritu. Y ellos tienen que irse. En la parábola, las otras vírgenes les dicen que tienen que irse para recibir aceite. Estas son las vírgenes insensatas. Ellas se van, ellos van a comprar aceite, pero ellos no compran el aceite de los olivos. Ellos compran aceite modificado genéticamente. Cuando ellas regresan, ellas vienen a una puerta cerrada, como la Odisea. Ellos tienen una puerta cerrada y Jesús está llamando a esa puerta. Eso corresponde, eso encaja a aquellos que hoy ellos piensan que tienen más tiempo, porque de pronto no para sí mismos, ellos creen que se van en un arrebatamiento, pero van a haber una oportunidad, una segunda oportunidad cuando Jesús viene. Eso piensa la gente. Ellos van durante ese tiempo. Ellos creen que pueden recibir aceite durante ese tiempo, pero es una advertencia que no hay, porque cuando regresan,
Jesus doesn't recognize Jesús no los reconoce. He doesn't know who Él no they sabe are. quiénes son. And that's a strong Y hint eso es un indicio muy fuerte that they're not who he de que created them no to be. son aquellos They have a been quienes Él changed. creó. Han sido cambiados By accepting al aceptar human genetics, genética humana, for example. por ejemplo. They didn't use Ellos exactly. They didn't use no the present time that God has utilizaron given el tiempo for que Dios les dio repentance. para arrepentirse. And therefore, Y por they eso, came to the ellos closed door. And so Llegaron a una what we puerta see in cerrada. the sign, Entonces lo que vemos en la señal, this is the sign esta es la señal coming of the de Son la of Man. venida del Hijo del This Hombre. isn't the sign of a Esta no rapture. es la señal I de mean, un it is, arrebatamiento. but Sí es una señal de at the coming of arrebatamiento, the Son of Man, pero a la venida del not a Hijo del Hombre. pre-tribulation No rapture. una señal This de is the arrebatamiento sign of pretribulación. God's protection Es una señal de la of his protección de Dios, de su He pueblo. wants his Él people quiere que su pueblo in him, esté in his en body. Él, en su So we cuerpo. see all of these Vemos todo signs, esto, all of these symbols todos estos coming símbolos together encajando, that show us que nos muestra that he is que coming, Él está and it viniendo doesn't allow y for no permite additional que, time. que haya It's- más tiempo. It's the time Es of el his coming. tiempo de su And venida. after that, Y después de eso, there's no no hay opportunity una for segunda more oportunidad to be para rescued. que The más door is sean closed. rescatados. La puerta está cerrada. So we need to make sure Así que that tenemos que asegurarnos we hear que the Spirit escuchamos el Espíritu and we y understand que entendamos the voice, la voz, his voice su that voz, gives us que the nos time da el tiempo so that we can shine para que podamos with the brillar light of time. con la luz del tiempo. So with that, Con esto let's have a word of vamos prayer. a tener una palabra de oración. Dear Father in heaven, Querido Padre en el cielo, once again we thank de you nuevo for te damos gracias your por faithfulness. tu fidelidad. You are the true Tú and eres faithful el witness, verdadero y fiel testigo, and the oil that y el aceite the wise have que las is prudentes tienen from the olive tree, es de los olivos, from your spirit. de tu espíritu. It's not our own. No es nuestro propio aceite. We shine with the light that Nosotros you give to brillamos us. con la luz que tú nos das. And we pray that Y many will oramos be que as muchos lights sean in this luces world en este mundo with the oil con of el your spirit aceite to de tu shine, espíritu para brillar, with the understanding con el of the time in entendimiento which we del live, tiempo en el que vivimos, that we may que all be podamos todos received into your ser kingdom recibidos en tu reino and not counted y among no the contados foolish entre virgins las vírgenes insensatas who go on their own que works se van en sus propias obras to find their own a spirit, encontrar su propio espíritu, because they won't come porque into your ellos kingdom. no van a entrar en tu reino. So we pray for Así que your oramos guidance por tu guía every step of this journey. cada paso de este caminar, And we thank you because we y see te damos it gracias porque see your vemos tu guía in the heavens en el cielo as we understand al it from your word. entenderlo de tu palabra. And we pray that Y oramos your children que will tus hear your hijos voice escuchen tu voz, and turn their ear y toward heaven. den su and receive oído you. al cielo y te We pray these reciban. things in the name Oramos of Jesus estas cosas Christ en el nombre de And to Jesucristo Onitak, y al Nitak, the wounded one el que fue herido of Orion. de Orión. Amen. Amén.